tal, amigos? Estamos en Pasión por el Cine con Alejandro Jara, crítico, y bueno, platícanos qué vamos a tener el día de hoy. Hola Vero, muchas gracias por el espacio. Cinéfilos de Aló San Luis, un gusto estar con ustedes una vez más. Pues continuamos, hemos dado cabida a un periodo bastante interesante de nuestro cine, los 70s y los 80s. Ya hemos hablado del cine de ficheras, ¿verdad? De las sexicomedias. Pues vamos a hablar en esta ocasión de una figura que también tuvo oportunidad de lucirse en este cine, nada más y nada menos que el galanazo de Andrés García García. Claro, porque tenían que complementar lo visual para que también las mujeres fueran a este cine. Efectivamente, así es. Y siempre fue una figura del teatro, del cine y de la televisión. Bueno, tan es así que se comenta como una leyenda, ¿verdad? Quién sabe si será, que cuando él tenía proyectos televisivos como la famosa telenovela del privilegio de amar, pues dentro de su contrato se estipulaba que en alguna de las escenas donde él salía, mínimo había que hacer 3 o 4 close-up a él, porque pues es lo que se comenta, ¿verdad? Era un tipo vanidoso Muy guapo. Las chamaconas lo seguían, ¿verdad? Lo seguían y con un porte, ¿verdad? Y una seguridad, pero pues ahí está. Resulta que este hombre nace un 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, no era mexicano, era de República Dominicana, pero sin embargo él tenía familia española. Su padre siempre un piloto aviador que venía de ser refugiado de la Guerra Civil Española, ¿sí? De apellido Lacalle, García Lacalle, y de mucho porte también. Se vienen de España, vienen a Santo Domingo y después terminaron viviendo aquí en México. Y este jovenazo, pues muy intrépido, muy dinámico, ejerció distintos oficios, incluso vendedor de enciclopedias, de cafeteras, de todo tipo de cosas, y terminó por ahí trabajando también en algunos hoteles como Bellboy en Acapulco, ¿verdad? Y como lanchero, como por ahí instructor de buceo, y pues bueno, siempre tuvo un porte, un tipo musculoso, que fue ahí donde por ahí una persona le echa el ojo para que entre al cine. Resulta que por ahí pues estaba escribiendo. Resulta que, bueno, pues al estar trabajando como instructor de buceo, ¿verdad? Por ahí, resulta que le echan el ojo. Él ya tenía 25 años para ser el protagonista de una historia que empezó como historietas. Chanok. Chanok. Y el escritor de estas películas, pues al desarrollar este personaje, ¿verdad? Dice, yo voy a escribir un héroe, un protagonista que sea como Andrés. Entonces acá tengo mi acordeón, ¿verdad? Que el 7 de abril de 1967 se estrena la primera película de Chanok, porque son varias, ¿sí? Y es dirigida por Rogelio A. González, que ya decíamos, Rogelio A. González dirigió, por ejemplo, Un rincón cerca del cielo, con Pedro Infante y Marga López, ¿verdad? ¿Y quién aparece, quién interviene en esta historia de Chanok? Bueno, la escribe Ángel Mora y otro personaje del que ya hemos hablado, Carlos Enrique Taboada. Ajá, y actuarían también Armando Acosta, un tipo también súper fornido, ¿verdad? Chano Urueta, Natanael León. ¿Quién era Natanael León? Aquel luchador que también siempre la hacía de maloso en las películas, todo rapado, todo pelón y súper fornido, que incluso llegó a actuar en películas con Cantinflas, ¿verdad? Y Julián de Meriche. ¿Quién era Julián de Meriche? Ya hablamos de la vida de Marilena Velasco, su esposo, Julián de Meriche. Y entonces fue una historia creada para él, para que él se luciera y se pareciera pues proyectara el personaje, ¿verdad? Estamos hablando de 1967, allí es la primera intervención de Andrés García.
él era el héroe, Chanok era el héroe de la historia. Así es. Y al paso de los años vamos a ver que tenemos diferentes películas de Chanok. No en todas estuvo él, pero de alguna manera es parte de las cintas con las que el público más lo recuerda. 1970 se estrena Chanok en las garras de las fieras. ¿Quién dirige esta película? Gilberto Martínez Solares, el director de cabecera de Tintán. ¿Y a quién vamos a ver? Vamos a ver al mismo Tintán, a Gregorio Casal y a René Cardona. O sea, vamos viendo ya las figuras que van a estar participando con Andrés García. De hecho, al ser el instructor de buceo, de nadar también, por ahí uno de los hermanos de Anda, me parece que creo que fue Gilberto de Anda, y si yo lo conocí así, ahí con las gringuitas, él enseñando a nadar a las gringuitas. Todo un personaje. Exactamente. 1973 tenemos Chanok en las tarántulas. Vuelve a dirigir Gilberto Martínez Solares con un guión de Rafael Pérez Grobas, pero ahora ya Chanok ya no lo interpreta Andrés, ahora entra un actor que se llamaba Humberto Gursa. Vamos a ver la aparición de Anel Noreña, la esposa del príncipe de la canción, ¿verdad? Vitola, sale Vitola, había aventuras y había comedia en estas películas. Ramón Valdés, Don Ramón, ¿sí? Y había música de Manuel Esperón, que sabemos que Manuel Esperón, pues compositor de aquella famosa Amorcito Corazón, de la música, ¿verdad? Y de muchas canciones de Pedro Infante, ahí está. 1975, Chanok en el Foso de las Serpientes. Acá también dirige Gilberto Martínez Solares. Actúa como Chanok Humberto Gursa, pero acá tenemos la participación que también sería importante luego dedicarle un programa de Gerardo Cepeda, el Chiquilín, otro luchador que casi siempre la hacía de malo y que también participó en sexy comedias, ¿quién lo diría? El Chiquilín, exactamente. 1977, Chanok en la Isla de los Muertos. Y aquí ahora dirige Rafael Pérez Grobas, vuelve a actuar Humberto Gursa como Chanok y Ramón Valdés ahí está. 1979, Chanok en el Circo Unión. O sea, revisemos, Vero, aquí hay una aceptación por parte del público importante del héroe de estas historietas. Y aunque Andrés no estuvo más que en las dos primeras, pues fue una serie de películas que el público iba a verla. O sea, volvemos a decir que son películas para el pueblo, que se iban a entretener, que se reían. Y ahí está, ¿verdad? Por algo tantas películas de él. 1979, Chanok en el Circo Unión, dirigida por Rafael Pérez Grobas. Pero ahora, ¿quién hace a Chanok? Otro actor que se llamaba Alejandro Fuentes. O sea, dio para bastante. 81, perdón, ya la última, Chanok y el Hijo del Santo contra los vampiros asesinos. ¡Qué óvole! Tenemos este cine fantástico donde estos héroes se enfrentan a terribles villanos, ¿verdad? A seres de ultratumba. Oye, ¿cómo unieron esas historias? Porque, o sea, Chanok y el Santo, que era ya muy grande, o sea, lo unen ahí para hacer todavía un boom más grande, ¿no? En algún momento el mismo, bueno, aquí es el Hijo del Santo, pero en algún momento también le entró a producir, ¿sí? Acá vuelve a dirigir Rafael Pérez Grobas, y aunque la película, el rodaje se hace a partir de 1981, se estrena 2 años después, en el 83. Pero está la presencia de ese cine fantástico, de comedia y de seres de ultratumba. Y la historieta, tenemos presencia de la historieta a partir de 1959. Pero entonces, si tenemos los 50s y todas las películas que se hicieron ahora en los 70s y en los 80s de este héroe, ¿verdad? La historieta fue escrita por Martín de Lucenay y el dibujante Ángel Mora. Ajá, entonces ahí está. Andrés García, aunque fue
Yo creo que quizás el público sí recuerde un poco más las dos primeras por la misma presencia del buen Andrés García, ¿verdad? Ahí está. Y que quién diría ya sus últimos años, pues los pasó en Acapulco, en su casita, en la playa, muy a gusto, que era un hombre que disfrutaba la soledad y que muchos de sus amigos decían, no le gusta que lo vean mal. Si él está triste, si él tiene problemas, él va y se encierra en su casa y él ahí solo tranquilamente trabaja eso. A Andrés le gusta que sus amigos lo vean contento, que lo vean alegre, lo vean muy bien. Y esa es la imagen del Andrés que tenemos, ¿verdad? Resulta que Andrés García pues también participó en estas sexicomedias con títulos tremendos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en 1977 una película que se llama La llamada del sexo, que era una producción mexicana. ¡Escándalo, Dios mío! Era una coproducción de México, España, y pues sí había por ahí pues el atractivo visual de Andrés García de chamaconas, pero había suspenso. Y la cosa ahora sí que lo paradójico del asunto, ¿quién dirigía esta película de La llamada y el sexo? Tullio de Micheli. Tullio de Micheli fue el director de cine argentino que más dirigió a Silvia Pinal. Con Tullio de Micheli, Silvia Pinal hizo alrededor de 10 películas, ¿sí? Y como él era argentino al principio, tenían que ir a grabar al extranjero porque no estaba dentro del sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica. Entonces, ¿quién diría las películas familiares de Silvia Pinal? Y después, pues, muchos directores tuvieron que entrarle a lo que más se estaba vendiendo. Yo creo que fue el caso de Tullio de Micheli, ¿verdad? Con esta película. ¿Y quién tenemos además de Andrés García? Tenemos a Rosy Mendoza, que era una figura del cine de sexicomedias, ¿verdad? Y a Eduardo Fajardo. A Eduardo Fajardo lo tenemos en la época de oro. Hay ahí una película que se llama Escuela de Rateros, si no me parece la última de Pedro Infante, donde el villano es Eduardo Fajardo, que es un hombre que le está diciendo, un argentino, tú me tienes que ayudar a meterme a la casa de tal persona a robar las joyas. Bueno, ese es Eduardo Fajardo, ¿verdad? Otra película que es quizás de las más recordadas de Andrés García en 1977, Tintorera, y que es una película que cuando la pasan, evidentemente, la pasan en un horario ya más de la noche. ¿Por qué? Porque, bueno, de esta película, igual que otras, se hicieron dos versiones. La primera con una serie de desnudos explícitos, ahora sí que para países con open mind, más abiertos en ese sentido, y otra pues para países más conservadores, ¿verdad? Quitando esas escenas. Pero fíjate que esta película de Tintorera está basada en una novela con el mismo nombre del escritor Ramón Bravo, que fue un escritor que se quiso meter a explorar el mundo de los tiburones y todo este cotorreo, y resulta que Tintorera es una especie de tiburón tigre, un tiburón de alrededor de 5 metros de largo. Y entonces él se va a Isla Mujeres y resulta que anda investigando todo este cotorreo de los tiburones, y a partir de todas sus investigaciones hace esta novela de Tintorera. Y justamente la película se filma en Isla Mujeres, ¿verdad? Y dice por aquí en el acordeón que tengo, dice, debido a la censura impuesta por el gobierno mexicano en aquel entonces, se prepararon dos versiones, una versión con cortes y otra con desnudez explícita para el mercado internacional. ¿En qué año fue eso? 1977. No, todo un escándalo. Así es. Se estrena el 31 de marzo de 1977 y actualmente ya se puede encontrar con mucha facilidad en formato DVD e incluso también
acceso libre, la vamos a poner en el grupo de Pasión por el Cine para que nuestros amigos cinéfilos la vean. Pero sí, o sea, ¿a quién tenemos aquí? Bueno, vemos la participación de Andrés García, de Hugo Stiglitz. De Hugo Stiglitz tenemos a Susan George y Fiona Lewis, que eran actrices gringas definitivamente. Y cuando se hace la película, parece que se pierde doblan, Susan George y Fiona Lewis doblan sus mismas voces, pero se perdió por ahí en la película donde ellas mismas doblan sus voces, algo sucedió y tuvieron que echar mano de otras actrices para que las doblaran. Ajá, pero sí es una película bastante interesante. ¿Y quién dirige? René Cardona. René Cardona Jr., aquel director de la Risa en Vacaciones. Entonces veamos con quién está trabajando Andrés García. O sea, sí era el galanazo, pero estuvo trabajando con los grandes directores de nuestro cine. Vamos a otra película. ¿Se acuerdan de una actriz de Centro Nocturno, de cabaret, que tocaba el violín tremendamente? Olga Brisky. Y que cuando, exactamente, Ay, no, sí, claro, claro, y que cuando empezaba sus shows, ¿cómo cantaban? ¿Tú te acuerdas cómo cantaban? No me acuerdo, me acuerdo que traía una serpiente. Una serpiente, un chorro de bailarines y un show súper producido, pero en algún programa y en alguno de sus shows cantaban: todos queremos ver a Olga, todos queremos ver a Olga. Pues resulta que en 1979 hay una película que se llama Nora la Rebelde, con la actuación de Olga Brinsky y este galanazo de Andrés García. Pero las malas lenguas cuentan que no se iba a llamar Nora la Rebelde, sino que justamente por la canción del show de Olga Brinsky se iba a llamar Todos queremos ver a Nora. Yo creo que hubiera sido un nombre muchísimo más comercial en lugar de Nora la Rebelde, pero bueno, se quedó como Nora la Rebelde, ¿verdad? Y tenemos la participación de Amparito Arosamena, Alejandro Shanguerotti, y se estrena un 20 de diciembre de 1979. Por ahí el director que estaba dirigiendo esta película, Mauricio de la Serna, tenía más de 15 años de no haber filmado y dijo: úchalas, le tuve que entrarme a prostituirme para hacer esta película, porque pues es el cine de ficheras, es lo que había. Dice, me reventaba la pornografía y el churrismo, haciendo alusión al género de ficheras. Y fue su última película de Mauricio de la Serna. ¿Y le fue bien en esa película? Pues resulta que la película estuvo en cartelera 4 semanas. 4 semanas, pero sí el público es lo que más recuerda de la filmografía de Olga Brinsky. Sí, dices, esta película estuvo más o menos inspirada en la misma biografía de Olga Brinsky, que para la época era considerada la vedette número 1 de México. Y sí tenía esos shows tremendos, cuánto no gastaba en vestuario, y ahí estaba de galán. Pues solamente el estar ahí en escena con la serpiente ahí, eso ya era como un show bastante exótico, ¿no? ¿Verdad? Y luego, bueno, inspirada en esa escena, ya ves que después hay una película, no me acuerdo cuál es, en donde sale Salma Hayek haciendo un show de striptease con una serpiente. Muy, muy inspirado en ella. En lo que hacía Olga Brinsky. Pues quién diría, Olga Brinsky también hizo telenovelas. Yo la recordaré siempre, bueno, aquí ya ventaneándome como espectador de telenovela. Emilio La Rosa en Televisa produjo Tú y Yo, con Joan Sebastián y Maribel Guardia, y la villana era Olga Brinsky. Incluso el rancho donde ella vivía era el rancho Las Víboras. Sí, y la veíamos también con una víbora y dándole de comer alacranes, ¿qué diría, no? Pues sí, pues es que mira, te voy a decir que hoy en día la gente dice, yo no veo telenovelas, a lo mejor por, no sé,
No sé por qué razón, pero las son de intelectuales, pero al final del día ha sido parte de la cultura de los mexicanos, Así las es. telenovelas, porque era lo que estaba en acceso libre Así es. para todo el mundo. Entonces, es mentira de, ay, yo no las... Claro que viste alguna, o claro que viste un capítulo, claro que conoces por qué, porque fue lo que estaba en acceso libre. Así es. Y parte igual que las películas, mucho tiempo fueron parte de la educación sentimental de hombres y mujeres, no solamente mujeres, ¿verdad? Pero bueno, esta película también en algunos otros países se conoce, Nora la Rebelde, como Ayúdeme Doctor, Ayúdeme Doctor. Bueno, yo seguiré dándome a la tarea de buscarla, esta sí no la he encontrado en acceso libre, pero si la encuentro ahí la postearemos. ¿Cuál? Nora la Rebelde. Nora la Rebelde, pues si alguien la ve o la mándenos el link, ¿verdad? para que la posteé, por favor. Hay pequeños fragmentos en YouTube, no la he encontrado completa, pero bueno, vamos a seguirla buscando. Y dice, luego de la realización de esta cinta, Mauricio de la Serna abandonaría definitivamente su labor como director cinematográfico hasta su muerte en 1986. Y es que, bueno, pues había que entrarle, era lo que había, lo que está pegando. Si querías estar vigente en pantalla, pues entrarle. Tenemos otros títulos de Andrés García del cine de sexicomedias. La mujer de Jeremías en 1980, El sexto sentido, Las cabareteras, todas estas películas son de 1980, Las tentadoras, Mírame con ojos pornográficos. Siento que me da algo, Dios mío. Que también está basada en una novela del escritor José Lugo, que también se le conocía como El sexólogo o Memorias de un visitador médico. Y en esta película, ¿quién vamos a ver? Vamos a ver a Angélica Chaín, que ya también era un icono de las sexicomedias, y Amparo Muñoz. Y resulta que él es como un vendedor, pero luego vemos una escena muy erótica, ¿verdad? Donde él se mete con una psicóloga que es Angélica Chaín. Le dice, vengo a consultarla, doctora, porque fíjese que, pues sí, tengo éxito con las mujeres, pero resulta que ellas conmigo no. A ver, ¿cómo está eso? Es que, pues ellas a mí sí me sienten, pero yo no. ¿Cómo está eso? Mire, pásele, venga. Yo las empiezo a tocar así, y empieza a tocar a Angélica Chaín y dice, ¿qué le pasa? ¿A poco va a experimentar conmigo? No, doctora, ¿cómo cree? Usted que es la doctora, va a experimentar conmigo. Y empiezo a tocarlas así, y luego así, ¿pero qué le pasa? Y empieza a tener acción con Angélica Chaín. Escándalo total. Y estas películas las veía, bueno, yo ya las llegué a ver más grandes porque era muy común que las veías en Canal 9, ya lo hemos dicho, ¿verdad? A ciertas horas y pues bueno, yo estando chavillo, pues mis papás no me iban a dejar ver esas películas, pero ya las ve uno más grande y las siguen pasando en Canal 9, en Canal A+, y esos lugares, ¿verdad? Y resulta que, bueno, pues ahí está Angélica Chaín con Andrés García. Sexo contra sexo, también de 1980. Y luego tenemos una película que quién diría, a lo mejor presagiaría un poquito lo que le iba a ocurrir después. El macho biónico en 1981, una película donde un hombre pues tiene ahí un miembro viril ya de acero casi. Así es que él después tenía una bombita, ¿verdad? Una bombita instalada ahí. Exactamente. Ahí. Y que en esta película vemos que él no puede tener intimidad, sino es con una chamacona que le inspire sentimientos, no puede ser solamente la mera atracción. Válgame Dios. ¿Y quién diría que su ayudante allí, él es un hombre, un playboy, un hombre rico, ¿verdad? Y su secretario, ¿quién iba a ser? Pues un afeminado que lo iba a interpretar Roberto el Flaco Guzmán,
que también era un icono de las sexicomedias, ¿verdad? Y que luego los vemos que andan caminando y le dice, ay patrón, ¿a poco esa muchacha no le gusta? Mire qué bonita. No, 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 y tiene que ayudarlo a buscar una chamaca con la que pueda tener intimidad, pero que le despierte sentimientos, porque si no aquello no va a funcionar. Tenía una maldición. ¿Quién dirige esta película? Rodolfo de Anda, ¿verdad? Que ya era amigo de Andrés. ¿Quién participa? Isela Vega, un cuerazo de mujer. También está pendiente un programa para ella. Roberto el Flaco Guzmán, Rafael Inclán, y Wanda Sykes. Ahí está, nada más y nada menos en esta película de 1981, El macho biónico. Vaya, toda una historia ahí con un super galán de los más queridos por las mujeres y de los más gustados por las mujeres. Y recordado por otros actores también, o sea, muy amiguero el hombre, muy enojón y sí, muy atrabancado. De temperamento muy fuerte. Temperamento atrabancado. Bueno, en alguna ocasión, por ahí, el famoso, Diamante Negro Roberto Palazuelos, ¿verdad? Dice, él era como mi papá también y me cuidaba. Y si yo me acuerdo que iba a la prepa, creo, a la secundaria, y recién iba entrando y no faltaban los gandallas que nos andaban haciendo bullying a los de primero. Y entonces yo me acuerdo que un día unos gandallas me agarraron y me andaban clavando por ahí una navaja. Y entonces yo llegué con Andrés y le dije, no, pues mira, Andrés, me pasó esto. Ah, caray, ¿quién fue? No, pues fueron unos canijos así, ya sea. Mañana yo voy a ir por ti a la escuela y no te vayas hasta que yo llegue. Ah, ¿de veras, Andrés? Sí, yo voy a ir por ti. Y entonces al día siguiente de la hora de la salida, y Andrés no llegaba y de repente veo que viene una camioneta con un chorro de patrullas. Ah, porque eso sí, Andrés era amigo del Negro Durazo, el jefe de la policía de aquellos entonces. El jefe de jefes. Y entonces yo recuerdo que Andrés se bajó de la camioneta y traía un chorro de patrullas. Y Andrés súper fornido con un bat. Y llegó y me dice, a ver, Roberto, ¿quiénes son? Esos, Andrés. Y llegó a partirles su mandarín en cajos a los cabezones que nos andaban molestando. Acompañados de los policías. Exactamente, y no quiero que lo andes molestando. Y así era. Y el mismo Leonardo García también dice, no, es que mi jefe galanazo, mi jefe era un galanazo. Yo le decía, oye, jefe, pues date una vuelta a mi escuela con mi maestra, ¿no? Para pasar las materias, jefe. Sí, yo orgulloso de mi jefe, ¿no? O sea, lejos de lo que pudiera pensar la gente que a nosotros los hijos de actores nos molesta la sombra de nuestros padres. No, yo orgulloso de mi jefe, ¿no? Pues claro. De pronto ha de ser muy difícil el llenar los estándares cuando eres el hijo de alguien grande, ¿no? Así es. Pero sí, siempre ha de ser de orgullo. Claro. Pues seguimos en la trayectoria. Andrés García tenía una filmografía de más de 100 películas, o sea, podríamos dedicarle muchísimos programas a él, pero bueno, una gallina muy ponedora en 1981. Esos que ponían los títulos se podrían dar un tirito con quien hacía los comerciales de Chalita, ¿no? Eso es como algo muy local para los potosinos, así pero es, sí. Seguramente. Bueno, en 1983 tenemos otra película de un personaje de historietas donde protagoniza Evita Muñoz Chachita. ¿Quién era Hermelinda Linda. Sí. Bueno, Andrés García tiene una actuación especial en esta película de Hermelinda Linda. Quien haya visto esta película, bueno, ya voy a hacer un poquito de spoiler, me perdonen. Hermelinda Linda está en su casa, ¿verdad? Y tiene una reunión con sus amigas, otras brujas, y les dice, chicas, pues me tengo que retirar porque va a venir por mí el papacito de Andrés García. ¡Ay, sí, cómo no!
Ay, y yo me voy a ir con Frankenstein. Ay, sí, y yo con Drácula. Ay, sí, y yo con el hombre lobo. Y ella dice, no, pues yo nomás con Andrés García. Sí, cómo no. Y de repente tocan el timbre y es Andrés García y se lleva a Hermelinda. ¿Qué? ¿Nos vamos, mamacita? Como quieras, papacito. ¡Ay, nos vemos, brujas! Chicas, y me decía Hermelinda, no, chicas, se quedan en su casa. Y Andrés García abrazando a Hermelinda, ¿ve? Chulada de vieja. Y la hija de Hermelinda, ay, ¿de dónde se habrá sacado mi mamá ese moldecito? Y la película termina con una canción que escribieron para la misma película, la misma historia. El elixir del amor, el elixir del amor. Oh, yeah. Pero Andrés García, novio de Hermelinda Lina. Ahí sí la más refuncionó. Yo creo. 1983. Pues seguimos las modelos de desnudos también en este año 1983. Tiene otra película bien interesante que se llama Chile Picante. En esta historia es una serie de cuentos eróticos donde actúan diferentes actores, ¿verdad? Bueno, la historia que a él le toca actuar, vemos otra vez a Angélica Chaín, Alberto el Caballo Rojas, y resulta que Angélica Chaín va a un spa donde un hombre afeminado, que es el Caballo Rojas, ¿verdad?, le da masaje, la atiende, pero le dice, ay, ayúdame, préstame tu clínica para verme con mi papucho, porque le pone el cuerno a su marido, que es un político, ¿verdad? Y entonces la clínica sirve para encontrarse con su marido. Y bueno, ya estoy contando bastante, pero igual ustedes véanla, amigos. Vemos una escena donde Angélica Chaín pues está echando pasión con Andrés, ¿verdad? En una especie de jacuzzi. Suena el teléfono del esposo de esta mujer. Él agarra el teléfono, llama al spa. Dígale a mi esposa que en este momento voy para allá. Los planes han cambiado. Maru, tu marido viene para acá, Maru, viene para acá. Y entonces entra el marido y los vemos echando pasión y completamente desnudo. ¿Y qué hace usted ahí con mi esposa? Ay, señor, le estoy dando un masaje acuático a su esposa. Y Alberto Rojas, y usted perdone que mi viejo esté ceseando, pero es que mi viejo tiene frenillo. ¿Cómo? Entonces tú eres rarito. Pues si te estoy viendo muy macho. Ay, macho yo, hágame la buena, señor. Y no les cuento más para que la vean. Chile Picante. O sea, ahí está la sexicomedia. Si eran unas aventuras eso, ¿no? Esas películas, dices, qué detalles esas cosas, pero bueno, con Angélica Chaín. 1983, otro personajazo que sin duda lo consagró. ¿Cuál creen? Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. ¿Qué película es, Vero? Pedro Navajas. ¿Quién dirige esta película? Alfonso Rosas Priego Jr., hijo. Y en el reparto, ¿a quién tenemos? Sasha Montenegro, que era la Tijuana. Resortes, que era Mickey Flaus. Ana Luisa Pelufo. Sergio Goyri, que era el Cumbias. Maribel Guardia y hasta Socorro Bonilla. Bueno, pues esta película nace o surge a partir de una canción compuesta por el compositor, ¿verdad?, Rubén Blades, y que al momento de que se canta, la canta el mismo Rubén Blades, pero con compañía de Willy Colón, en 1978. Y esta película se grababa para un álbum de música salsa que se llamaba Siembra, y que quién diría que fue el álbum más vendido en la historia de la salsa.
quizás yo creo que por el tema de Pedro Navaja. Pero resulta que el compositor no estaba muy contento con la película que se hizo. Dicen las malas lenguas que a él nunca le pidieron consentimiento. Otros dicen que sí, que incluso intervino en el guión, pero de que nunca estuvo muy contento con lo que se hizo, no quedó muy contento. Y en la película, bueno, a mí me gusta mucho el tema original de Pedro Navaja, cantado por Rubén Blades con Willy Colón, pero yo he de decir que en lo personal prefiero el tema cantado por los Joao. Los Joao eran los intérpretes de esta canción, y que quién diría que también a los Joao luego los veríamos en películas de Lola la Trailera, ¿verdad? Ya tendremos también un programa pendiente para Lola la Trailera. Y bueno, ahí tenemos a Maribel Guardia, que una belleza de mujer, ¿verdad? Y sigue siendo un forro de mujer. Y que, ¿quién diría? También venía de Costa Rica, pero entró al cine a partir de que ganó un concurso de belleza. Y cuentan las malas lenguas también de que había un poquito de pique entre Maribel y Andrés, porque bueno, Maribel era de sus primeros trabajos en el cine, y él decía, bueno, pues esta chica casi se está queriendo llevar toda la película cuando el protagonista soy yo. ¿Qué óvole? ¿Por qué me va a quitar este foco, verdad? Pues ahí está, y había trifulca en ese sentido. Sí fue un rodaje un poco difícil, porque también tenemos una escena en que Pedro Navaja se va a pelear con el personaje de Sergio Goyri, Cumbias, y hay una escena donde pues él la navaja la saca. Resulta que esta escena fue dirigida por el mismo Andrés. Y el director dijo, ¿cómo? A ver, ¿cómo que vas a dirigir? Pues si aquí el director soy yo. No, pero nadie nadie como yo para dirigir escenas de acción. No, la dirijo yo. No, la dirijo yo. Y el director dijo, ¿tú vas a dirigir? Renunció. Y algunos días la película la estuvo dirigiendo el mismo Andrés. Y entonces, pues por ahí resulta que el mismo productor y la gente de la producción, ¿verdad?, de la película, del equipo, terminaron convenciendo al director, regresa, mira, que no sé qué. Y bueno, regresó, pero varios días Andrés García estuvo dirigiendo la película. O sea, eso habla del temperamento del tipo que tenía, o sea. Sí. Y él decía, yo hay varias cosas que no tolero en esta vida: la injusticia, la estupidez y creo que nada más. Sí, la injusticia y la estupidez. No la tolero. Coincido. Y dicen que él no estaba del todo convencido de participar en este proyecto de Pedro Navaja. Decía, no, es que necesitaríamos, o el personaje requiere que sea interpretado por un actor como más de barrio, más rudo. Exactamente. Y entonces también las malas lenguas cuentan, no sé si por ahí él en su vida tuvo varios matrimonios, pero sí decía, yo a las mujeres con las que estuve, yo les dije, yo no te voy a engañar, tengo varias viejas. ¿Quieres entrarle conmigo sabiendo eso? Éntrale, si no, ni le entres. Bueno, pues una de las mujeres que tuvo, Sonia Infante, ¿verdad? Parece ser que por ahí creo que se habían casado, Sonia Infante y Andrés, y que la misma Sonia Infante fue la que le dijo al director, deme oportunidad de platicar con Andrés, yo lo voy a convencer para que le entre a esta película. Y que fue Sonia Infante la que lo convenció a participar en esta película. Y qué bueno, porque bueno, yo la verdad tampoco me imagino a otro Pedro Navaja en
en el cine. Pedro Navaja, esta historia se ha hecho creo que por ahí 2 que 3 veces también en el teatro y ha habido videoclips distintos donde diferentes actores interpretan a Pedro Navaja, pero seguramente nuestro público cinéfilo de pasión por el cine estará de acuerdo. Pedro Navaja es Andrés García, ¿no? ¿O tú qué piensas, Vero? Pues yo creo que sí, o sea, como que he visto igual todas y sin embargo me quedo con él, o sea, como que es la mejor versión. Así es. Sí, Y sí. 1986, perdón, vendría la secuela, El hijo de Pedro Navaja. Ajá. Pero bueno, dicen que, insisto, Rubén Blades dijo, no, a mí no me gustó la versión de cine que se hizo, Fuchi, y cuál fue como que una especie de venganza. Se supone que en la secuela de Pedro Navaja, en el 86 ya se sabe que Pedro Navaja murió, ¿verdad? Y que Manuel Capetillo es el hijo y viene como a recuperar el terreno de su papá, ¿verdad? Y que Resortes, el Mickey Flaus, guardó la navaja de Pedro y se la da al hijo y ahí va desarrollándose la historia. Bueno, Rubén Blades hizo otra composición que fue la segunda parte de la canción de Pedro Navaja. Él compone una canción que se llama Sorpresas. Y tanto la primera versión de Pedro Navaja como la segunda de Sorpresas no la querían producir las disqueras, porque decían, ay, es que es una canción que dura mucho. No, pero igual ahí está. Simplemente Sorpresas, búsquenla en YouTube, dura no sé si 7 minutos con 50 segundos por ahí. Y ocupamos el estribillo con el que termina la primera canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Bueno, pues ahí en la segunda canción también tenemos ese estribillo, ¿verdad? Qué cosas, ¿verdad? Pues sí, oye, pues muchísima información de Andrés García y nos quedará pendiente mucho porque ya... Esto es como de lo más relevante, pero podríamos quizás dedicarle otro programa después, ¿verdad? Yo cerraría, si me lo permites, Claro. quizá con sus participaciones en televisión. Yo me quedo con esta telenovela del privilegio de amar, en la compañía de Elena Rojo. Él era el esposo de Elena Rojo, Luciana Doval, y a mí me gustaba mucho esa telenovela, también la vi, lo confieso. ¿Por qué? Porque era una telenovela muy teatral. Simplemente el personaje de Andrés era un actor, Andrés Duval, y lo veías en una casonona enorme, padrísima, con su teatro particular. ¿Y quién era el hijo de Andrés? René Stickler y Adriana Nieto. De repente se metían, ¿qué estás haciendo, papá? Hola, hijo, estoy aquí preparando un recital. Y lo veías en su teatro, en el escenario de su teatro, con muchos libros. Es que voy a preparar un recital y es que me voy a comprar un teatro. Ajá, y la esposa era Luciana Duval, bueno, Elena Rojo, y una famosísima escena donde vemos que él le pone el cuerno, ¿verdad?, a Elena Rojo con Sabine Musier, y la famosísima escena en que tienen intimidad en un jacuzzi. Uy, esa escena fue muy, muy famosa, ¿verdad? Y era muy teatral, tanta teatral era esta telenovela, que bueno, pues la mayoría de las historias de telenovela terminan en boda, ¿verdad? También fue el caso. Termina con una canción de una obra de teatro, El hombre de la Mancha, Sueño imposible. Con fe, lo imposible soñar, es la canción que el Quijote le canta a Dulcinea del Toboso. Y ya después de esa canción vemos a Manuel Mijares, ¿verdad?, cantando el tema de la telenovela, con el eco con la participación también de Lucero. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Y que lo vimos también en una serie, El Pantera. El Pantera también, ¿no? O sea, ahí está Andrés García. Cerraría yo, bueno, por ahí hubo en TV Azteca una caricatura que parodiaba a diferentes personajes del cine y de la televisión mexicana. Hubo una caricatura que se llamaba Descontrol. Y en esta caricatura era una caricatura con pequeños
fragmentos de episodios de distintos personajes y había unos episodios que se llamaban Carmen y Paca, super policías. ¿Quién eran? Carmen Salinas y Paquita, la del barrio. Y entonces cuando había aventuras, cuando necesitaban a Carmen y Paca para que fueran a investigar algún crimen, ¿quién era el que les llamaba? El comandante García. Que era Andrés García y era una caricatura de Andrés García. Y se oía, oga, oga, chicas, es importante que se presenten en tal lugar. ¡Ay, córrele, córrele, hermana! Se oía la voz de Paquita. ¡Córrele, hermana! El comandante García nos está hablando. Y era una caricatura de Carmen Salinas con plumas, pues por aquello de la obra de aventurera. Y el comandante era el comandante García. Con eso cerraría. Ahí está la presencia de Andrés García, ¿verdad? Pues muchas gracias y bueno, esto fue Pasión por el Cine. Hasta la próxima.